Hola, hoy en Retrologando vamos a continuar pues con las entregas de las aventuras de nuestro egipcio favorito de la época de los faraones. Me refiero a Papyrus de De Gitter, y vamos a ver la etapa entre 1984 y 1986, incluido en el tercer integral. Pues bueno, ya hemos visto dos entregas de los integrales de Papyrus, sus 6 primeras historias, que son 7 en realidad, porque el primer tomo eran 2 historias cortas, enlazadas pero bueno, pegadas una al lado de la otra, y hemos ido viendo cómo evoluciona. Pues continuamos con la evolución, con este tercer integral, ya de una época, cada vez se percibe más, se había iniciado unos años antes, 5 años antes o algo así, y esto se ve en estas historias en particular, se nota mucho, que es ese desvío del cómic que en principio eran TVO destinados solamente a niños, a la infancia, y que de pronto va interesando a los adultos. Y entonces ya desde la misma generación de los cómics se va pues volcando la intención de los autores y la forma del grafismo y todo esto, orientadas no solo a los niños sino también a los adultos. De hecho, en algunas de las historias de este tomo, que lo tengo aquí, el tercer tomo, Papyrus de Gitter 1984-1986, vemos algunas cuestiones que realmente yo dudo mucho que a los niños, incluso adultos, entonces también se conocían unas cosas que ahora no, hoy se conocen otras que entonces eran ignoradas del todo, pero yo dudo mucho que algunas partes de esta historia los niños la entendieran bien, incluso algunos adultos, ya digo. Pero es que, a no ser que sean egiptólogos con unos conocimientos enciclopédicos sobre estos temas, yo creo que muchas cosas se tienen que escapar. Lo que ocurre es que dentro del fluir de las historias están muy bien conseguidas. De Gitter pues enlaza muy bien unos temas con otros y va pues plasmando esa visión general de ese Egipto arcaico, con sus faraones, con su magia, con sus dioses, con sus deidades que existen y que actúan de facto en la historia, y con todos estos prodigios combinados con cuestiones puramente humanas a más no poder, como por ejemplo la intriga política, que tiene mucha presencia en este tomo, como los intentos de manipulación respecto de una zona a otra, de un poderoso a otro, etcétera, etcétera. Esta entrega nueva, por supuesto, ya hemos abandonado aquel registro inicial de un Papyrus más caricaturesco, con unos rasgos más de cómic para niños y de cómic de humor, y van siendo, en cierta manera, bastante más realistas. Los dibujos, me refiero, la línea de dibujo. Por supuesto, se mantiene el respeto absoluto a lo que es el arte, la arquitectura, la imaginería del Egipto de la época, y vamos, pues, asistiendo a 3 aventuras que bueno, que van aportando, porque claro, es que estos cómics de Papyrus pasa una cosa, que es que quitando quizás la primera historia de todas, que es esencial porque es cuando conoce Papyrus a Teti-Sheri, la hija del faraón, que siempre será su acompañante permanente, pero hay una evolución en los personajes, van incorporándose otros nuevos, y sobre todo vamos viendo apreciación de unos personajes respecto a otros, cómo van manteniendo relaciones y cómo van ampliando pues horizontes de amistad, incluso de atracción física, y cómo van interrelacionándose con otros personajes. No son necesariamente muy coherentes una historia respecto a la otra, porque por ejemplo en una termina que el faraón está muy bien y la siguiente, pienso en el tomo anterior, en el tomo 2 que vimos no hace tanto, y de pronto el faraón ha desaparecido y es porque estaba enfermo y con la mujer, no sé qué. Entonces hay una serie de elipsis, pero también es necesaria porque no es una historia del Egipto de la época, sino que es una recreación en cómic. Entonces, en ficción vas con elementos auténticos extraídos de la realidad, aunque sea absolutamente ficticio. Claro. La primera historia, la venganza de Ramsés, nos enfrenta pues con aquí hay mucho elemento mítico de deidades, empezando por un sueño que es el que inicia la peripecia, que tiene Papyrus con un monstruo verde allí en el mar, y vemos que están pues regresando a casa Papyrus con la princesa, con tal, al tener al faraón en barco, después de una historia que ya conocemos,
En la embarcación, junto con Papyrus y Tetiseri, va Imhotep, que ya conocemos, que es este muchacho cojo, que va con un bastón, que le falta una pierna. Y cuando están regresando, aquel sueño de Papyrus, pues se hace realidad. Entonces, gracias a la espada mágica que le concedieron los dioses, consigue vencer al monstruo aquel verde. De pronto hay un ataque de hipopótamos. Y bueno, van transcurriendo hasta que llegan a una zona donde se encuentran con Ramsés. Ramsés, que era un faraón caído en descrédito, que tuvo un enfrentamiento con el faraón, con los faraones, tal. Y entonces está en una pirámide muy grande, custodiada por 4 colosos, 4 estatuas de guerreros egipcios en el frontal de la pirámide. Gigantescos, claro, colosales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una especie de enfrentamiento entre los nuevos, Papyrus y compañía, y los seguidores de este Ramsés, que son una especie de secta y con una especie de sumo sacerdote, que es el hechicero también. Hay una serie de claves que hay que descifrar, porque, por ejemplo, hay unas estatuas porque buscan un tesoro muy importante que tiene allí encerrado, pero no saben dónde. Entonces resulta que hay unas estatuas que miran de frente, pero cuyas cabezas se giran y se ponen de perfil, y esto pues abre cierta cámara, y el sacerdote los descubre. Y aquí la clave de la historia es que este sacerdote evoca a Ramsés, lo reclama, y aquellos 4 colosos que están sentados en el frontal de la entrada de la pirámide cobran vida. Y entonces empiezan a atacar, y bueno, ya no vamos a contar más de la historia, pero bueno, lo que sucede con estos 4 colosos gigantescos, que terminan siendo... Esto es un elemento que se va repitiendo en esta historia, y no tanto en otras anteriores, aunque también aparecen, que es el deterioro. Porque por H o por B siempre terminan, pues por ejemplo, estas estatuas, pues queda al final un pie, un trozo de una cabeza, o sea, cómo se van destruyendo. En cierta manera, la justificación de De Gitter de por qué encontramos estos restos de monumentos siempre parciales y siempre pues que no están completos. En este caso, pues bueno, hay el contrahechizo que evita que los colosos estos pues destruyan pues este tipo de civilización opuesta a la de aquel faraón que era Ramsés, que había. Esto en cuanto a la primera historia. Ya digo, no vamos a decir el desenlace, porque entonces tampoco, aunque en parte ya lo he dicho, pero bueno. Vamos con la segunda aventura, la metamorfosis de Imhotep, que se inicia con que Papyrus ve que hay un pescador, hay un señor allí, va Tetiseri en una embarcación y él en otra, y hay un pescador que de pronto es atacado por un cocodrilo. Papyrus con su espada se enfrenta con el cocodrilo, y cuando lo va a matar el cocodrilo le dice: no me mate. Y entonces Papyrus lo deja ver, ve que es una reencarnación de una deidad que ya conocemos, y le dice que le protegerá, y se va, y el cocodrilo se va. Rescatan a aquel tipo, que está bastante mal. Esto tendrá su importancia según avanza la historia. La cuestión es que cuando llegan a la ciudad, ven que están pues trasladando una estatua gigantesca que del faraón, una esfinge, y de pronto la esfinge, que están un montón de esclavos llevándola allí en una hilera larguísima, de pronto la esfinge empieza a llorar sangre. Empieza a salir sangre por los ojos y esto es una maldición terrible. Entonces, ¿qué pasa? Abandonan la esfinge allí, se cae, se destruye. Como digo, son las teorías de De Gitter, porque aparecen muchos fragmentos de esculturas, de cosas de estas, y ven que Papyrus asiste a una especie de reuniones donde suceden conspiraciones, donde se están preparando intrigas palaciegas contra el faraón. A uno al que él está siguiendo para ver a dónde llega, ve que lo intentan matar, él lo salva y recibe el castigo de los enemigos del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón está enfermo. Entonces se avecina una fecha donde el faraón tiene que recorrer una serie de lugares dentro de una plaza, de un sitio, corriendo, para demostrar que está en plena posesión de sus poderes y de todas sus capacidades. Pero el faraón está enfermo. Tetiseri lo sabe, Papyrus lo sabe. ¿Y qué ocurre? Que aquel individuo que Papyrus rescató del cocodrilo tiene un aspecto físico muy similar al del faraón. Entonces, para que el faraón, porque claro, es que lo pueden destronar, es que pueden sustituirlo, que es lo que pretenden esos conspiradores que están planificando, pues que el faraón no pueda pues responder a la exigencia y usurpar su puesto. Entonces van a buscar a aquel tipo, son víctimas de una celada, y una especie de señor monstruoso con una mujer que les ayuda, le dice: para curar al faraón necesitáis esto, que es unas flores que están
en el fondo del río y no saben dónde está. De pronto aparecen unos cocodrilos que parece que les van a atacar, y lo que hacen es indicarle dónde están las flores. Consecuencia de aquello del principio, que por eso mismo lo conté. Mientras en la ciudad sigue habiendo sus movidas, preparando el acontecimiento aquel, Papyrus va con su amigo, el Ihotep, el cojo, y se caen en un agujero donde descubren una especie de sarcófagos abiertos que cuando les da la luz del sol, que no los daba porque estaba todo cerrado, entonces mientras ellos están manipulando por allí, pues se han abierto unos trozos, le da el sol y renace Imhotep. Imhotep, que es el dios Ibis. Es un dios con forma de Ibis que les promete ayuda, entonces salen de allí, van a la mastaba aquella, donde tienen que realizar el faraón tal, donde está el amigo aquel, el individuo aquel que atacó el cocodrilo, suplantando, es un impostor, suplantando al faraón. Pero el sacerdote que quiere ocupar el puesto del faraón se da cuenta. No, este no es. Entonces hay una consecuencia de que aparece Imhotep con el faraón y ya no cuento más. En definitiva, la historia pues tiene un final mágico y prodigioso y muy bonito y muy adecuado, y siempre en la línea misma del mantenimiento que tienen las aventuras distintas de Papyrus respecto al sistema. Pues claro, si el faraón lo cambiaran o fuera otro Tetisheri, ya dejaría de ser la princesa, con lo cual parte de la esencia de esta historia, del arco narrativo que es común a estas historias, pues desaparecería. Vamos con la tercera historia, que es la que cierra el volumen, por supuesto, sin contar los extras que vienen al final, que siempre pues aportan mucha información sobre el personaje, sobre la serie, sobre el autor y tal. En este caso, la novena historia, que es la novena historia del noveno álbum de la colección, tercera historia de este integral, Las lágrimas del gigante. Las lágrimas del gigante, hay una especie de la primera viñeta, que siempre suele ser muy elocuente. Hay dos estatuas que están deformadas, que ya no tienen el rostro, pero se adivina que era una especie de diosa leona, no sé qué, que están sentados, pues medio en desierto, pero un tamaño gigantesco, están sentados allí de piedra. Entonces, el inicio es esto, porque Papyrus va porque el faraón va a contraer nupcias, se supone que para un harén, con la princesa hitita, de otro pueblo que está por allí. Entonces, de Tebas van a buscarla, aunque ella viene con su propia escolta, y van por el desierto y se encuentran con que hay una banda de asaltantes que están atacando a alguien. Papyrus va, defiende a ese alguien, y ese alguien resulta ser la princesa hitita, esta precisamente. Para salvarla le tiene que quitar la capa que lleva para tapar un caballo que le viene a atacar, tapar la cara y dejarlo cegado, cosa que ella después reprocha y exige que le castiguen. ¿Y qué es lo que tienen los hititas que le interesa tanto al faraón, a Tebas, y Tebas, que es la ciudad donde está el faraón, claro? El hierro. Porque ellos manejaban entonces un metal que era el bronce. Y el hierro, los hititas han descubierto cómo manejarlo, y ven que es muchísimo más duro que el bronce. Cuando viene otro, le pega una espada, se le rompe la del egipcio frente al hitita, porque es de bronce. Entonces contra el hierro, ¡plam!, pues se rompe el bronce. Salvo la espada, naturalmente, de Papyrus, que es una espada mágica, que ya sabemos que eso va por otro lado. Entonces ella, como la sucesora del faraón, del rey de allí, pues conoce el secreto del trabajo, del manejo de este metal. Entonces un poco hay los intereses estos, ¿no? Pero lo que no saben los tebanos es que los hititas lo que pretenden también es, mediante el recurso de la princesa y de unos sacerdotes y tal, usurpar el puesto otra vez, quitar al faraón para ponerse ellos. Intrigas políticas de este tipo, que es lo que digo, que se suceden. Entonces una especie de sacerdote, también traidor. Hay un juego con unos personajes que van enmascarados, pues llevan unas máscaras, que son los que van haciendo pues las troperías que van tocando, entre los que se infiltra Papyrus, pero lo pillan. Y están las dos princesas, Tetisheri y la otra. Y la otra va pues provocando ciertos acontecimientos que van en teoría, en desgracia al faraón de los que están en el poder, para ser sustituidos por ellos. De pronto, Tetisheri desaparece. Hay una historia con un féretro, con una momia, que Papyrus dice que Tetisheri ven que no es, pero resulta que está hechizada. Entonces, en un momento determinado, ven las momias allí, pero después reaparece. Cuando el faraón están para celebrarse la luz y están sucediendo prodigios negativos allí, Papyrus, otra vez disfrazado, va y descubre la realidad. Descubre el encantamiento al que está sometida Tetisheri.
que en principio tampoco lo reconoce. Entonces hacen como una procesión donde va es que no sé si es una deidad o qué, que es la vaca de cabeza de oro, que símbolo de prosperidad, es un elemento mitológico de prosperidad, pero en realidad es una imagen que se transfigura en Teti Cheri, que lleva una espada de oro para ofrecerle al faraón o para atacar, porque en este caso lo que va a hacer es ejecutar a Papyrus. Pero de pronto aparece una estatua de una diosa leona que había allí, que se llama Sekhmet, que no lo matéis tal igual. Entonces el sacerdote iracundo que se lo quiere cargar le rompe la cara a la estatua, le rompe las facciones de la leona, los rasgos de la leona, lo rompe con la espada de hierro. Y la leona cobra vida. Y decide y lo destruye todo. Entonces empieza a ver que se destruya pues todo el templo aquel. Papyrus rescata a Teti Cheri y va a por la princesa hitita, que siempre ha demostrado tanto desprecio y tanto desapego. Queda todo destruido, solo quedan las dos estatuas aquellas sentadas que vimos al principio. Y la princesa hitita le dice: ¿por qué me has tratado tan mal siempre? Porque ella desde que lo vio se enamoró de él. Pero por la diferencia de rango social, pues no podía estar con él, y además sabía que ella iba a casarse con el faraón, lógicamente, no con un chico que estaba por allí, que es de origen humilde. Y entonces, pues nada, pues se acaba la historia con un desenlace que no vamos a decir, como siempre, porque el que quiera, pues que lo lea, porque lo conveniente es que para eso hacemos estos vídeos, para recomendaros que vayan a la historia. Yo os cuento parte de ella, os introduzco un poco en la historia, con más o menos fortuna, pero no os voy a contar los desenlaces, claro. Entonces aquí tenemos el Hijotep este, que es el dios Ibis este, que actúa, y yo sospecho que reaparecerá en más ocasiones. Después tenemos esta tradición del faraón, que tiene que ir demostrando su poder físico en la segunda historia, recorriendo una serie de sitios distantes unos de otros, corriendo, y después llega ahí y dice: que estoy bien, junto con los cocodrilos aquellos que les ayudan a Papyrus. De hecho, he dicho que le ayudan a encontrar las flores, pero tienen otra intervención los cocodrilos, decisiva en el transcurso de la historia. Y después esto último, que el enfrentamiento con otro pueblo, cómo se trenzan alianzas que en realidad lo que pretenden, por parte de uno de los dos miembros de la alianza, es someter al otro, es eliminar al otro, quitarlo de medio, para ocupar el su puesto, mediante no solo los altos cargos, digamos, políticos, como faraón y el visir y tal y cual, sino sobre todo también vinculado con los elementos poderosos de las creencias de la religión, no de la religión como la entendemos, sino de la religión de entonces, con las manipulaciones correspondientes de los dioses, de las voluntades de los dioses, de las intenciones de los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo que son historias bastante, en mi opinión, bastante complejas, pero que son estupendas. O sea, son una historia muy bien desarrollada, muy efectivas visualmente. Los dibujos están estupendos, están muy bien hechos. Y sobre todo, nos damos cuenta de que todo esto son capítulos, son como si viéramos una biografía, ¿no?, de Papyrus y de Teti Cheri y compañía, de forma paralela del régimen de los faraones, del sistema que había político y social de los faraones en aquella época, naturalmente reconstruido, y desde una base que también no pretende ser histórico, sino de ficción. Pero vamos viendo que hay una evolución, que esto es un proceso, que se inicia en la primera historia, que es cuando conocemos el origen de Papyrus, cuando conoce a Teti Cheri, y empieza a funcionar la historia. Empieza cada nueva entrega nos va aportando datos y nos va avisando, nos va alertando, creo yo, de que todo esto del Papyrus, cuando conoce a la deidad del cocodrilo, cuando recibe la espada mágica de los dioses, cuando sabemos que Teti Cheri es una bendecida de los dioses, que danza para ellos y que consigue favores, y guana, todo lo demás que va pasando, pues va a llevarnos a algún sitio, que será la siguiente entrega, y que toda la serie, como digo, pues cuando concluya, que falta un montón de álbumes, porque fíjate, vamos por 1986, pues fíjate, tú ya has terminado en 2000 y pico, 2000, no me acuerdo si 8 o 10, 2008 o 2010. Fíjate si hay álbumes a uno por año, pero veremos que todo el proceso responde, aparte de las historias independientes que en sí mismas tienen bastante interés, a ese recorrido genérico, biográfico, podríamos decir, de este personaje de ficción, Papyrus, de su amiga Teti Cheri, la princesa, que nos trasladan esta época, a esta civilización ya perdida y de la que se conservan apenas retazos. Pues nada más, eso es lo que os queríamos contar hoy. Esto es nuestra visión somera y siempre pues un tanto a vuela pluma de este tercer tomo de Papyrus, que como siempre pues aconsejamos porque
realmente merece la pena. Y nada, espero que hayas coincidido conmigo si conoces el álbum. Si no, por supuesto, voy a aconsejarte que lo leas porque es un disfrute. Ver esos dibujos, ver esa evolución de la historia, ver esos personajes no solo enigmáticos, sino prodigiosos que van sucediéndose en una aventura y en otra. Y nada más por nuestra parte. Pues espero que el vídeo te haya parecido bien. Si es así, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro, te puedes suscribir, que no hace falta para el funcionamiento del canal. Si conoces gente a la que le puede interesar pues esto que vamos hablando un día y otro, pues te agradeceremos que le hables de la existencia de Retrologando. Que ya digo que esto, pues YouTube nos pide esto. Y bueno, y nosotros muy contentos de que cada vez haya más gente al otro lado. Pues nada, gracias por la compañía. Hasta pronto.